integral de neuro, ¿ya? Bien, entonces en esta diapositiva lo que he tratado de poner son 5 enfermedades, Alzheimer, Parkinson y patología de primera, segunda y de placa, poner esas 5 nosologías de neuro, pero de una forma integrada. Entonces, a la izquierda estamos viendo las enfermedades degenerativas, cuya causa principal está en la lesión de ciertas vías neuronales centrales. Y a la derecha, en sistema motor, estamos viendo las patologías que tienen que ver exactamente solo con el eje motor, desde el nivel central hasta el nivel periférico, ¿ya? Entonces, en esta primera lámina lo que vamos a abordar son patologías donde se degenera o lesiona algún circuito nervioso, y eso da clínica manifiesta, ¿ya? Entonces empezamos con las enfermedades degenerativas, ¿ya? ¿Por qué se llaman degenerativas? Se llaman degenerativas porque en algún momento, por alguna razón que no siempre se conoce, una vía nerviosa, un circuito, un sistema, empieza a dejar de funcionar y a destruirse las neuronas, ¿ya? Entonces, las dos enfermedades degenerativas centrales que vamos a repasar acá son el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, ¿correcto? Entonces, estas enfermedades degenerativas las he juntado, ¿por qué? Porque ambas tienen un componente cognitivo y un componente motor que de alguna forma los relaciona como patología, ¿está bien? Entonces, vamos a arrancar con la enfermedad de Alzheimer, etiología. Entonces, ¿qué es lo que se cree en el Alzheimer? Porque no está todavía bien definido. Es más, los que están leyendo y están actualizándose han visto que hace poco salió un artículo donde se ponía en duda los resultados sobre los estudios iniciales de la placa beta-amiloide, ¿ya? Pero bueno, hasta ahorita lo que se tiene aceptado es que en la enfermedad de Alzheimer hay una destrucción de las sinapsis, ¿correcto? ¿De qué? De la vía colinérgica. Colinérgica es la que libera acetilcolina. No se olviden que la mayor cantidad de acetilcolina se libera en el núcleo basal de Maynard y tiene que ver con el circuito hipocampal para la memoria a plazo intermedio y largo plazo, ¿ya? O sea, el que hace el switch entre la memoria de corto plazo prefrontal con la memoria de plazo intermedio para que luego pase a largo plazo es el hipocampo, ¿ya? Entonces hay una alteración de la sinapsis en la vía colinérgica, ¿correcto? Y por lo tanto disminuye la acetilcolina, que principalmente, como les digo, se formó en el núcleo basal de Maynard. Entonces, sin acetilcolina se comprometen las funciones cognitivas de prácticamente todo el cerebro, ¿correcto? Pero tiene especial daño en el área parietotemporo-occipital, en el área de Wernicke. Bien, ¿cuál es el daño fisiopatológico? Se cree que hay una reacción inflamatoria. Esa es la primera teoría. Hay una reacción inflamatoria que compromete, lo que están viendo acá, las dendritas por acúmulo de la proteína beta-amiloide que genera la placa beta-amiloide. La placa beta-amiloide es un acúmulo de una proteína mal plegada que se deposita en la sinapsis y eso genera inflamación. La inflamación activa la microglía y la microglía destruye la sinapsis. Adicionalmente, se ha visto que dentro de la célula, dentro del citoplasma de las neuronas, se acumula la proteína tau y se configuran los famosos ovillos neurofibrilares de proteína tau. Los ovillos neurofibrilares de proteína tau. Esa es la etiología más aceptada ahorita en el Alzheimer. ¿Cuál es la causa? 95% son esporádicos, no hay antecedente genético directo, es más que nada multifactorial, del ambiente, exposiciones durante la vida de la persona, y un 5 a 10% son de causa hereditaria, ¿correcto? Asociados al gen ApoE, ¿correcto? Al ApoE4. Ya, el ApoE2 aparentemente protege, pero en general acuérdense que la vía APO, los genes APO están relacionados al Alzheimer. Bien, entonces, ¿quiénes tienen más riesgo de hacer Alzheimer? Se ha visto que tienen más riesgo de hacer Alzheimer las personas de edad avanzada, por encima de 65, inclusive el pico se alcanza más adelante, por encima de 70, 75, ¿ya? Luego, Alzheimer tiene más riesgo de ser las mujeres. A pesar que el estrógeno protege, como las mujeres tienen más tiempo de vida, en promedio que los varones, suelen tener una prevalencia mayor, acumulativa, de Alzheimer. Las personas que tienen problemas las personas que se educan, que tienen bastante habilidad mental, se protegen del Alzheimer. Por lo tanto, las personas que desarrollan mínimamente sus capacidades mentales tienen más riesgo de que hagan Alzheimer más graves o más sintomáticos. ¿Está bien? Hay muchos más factores de riesgo, es sobrepeso, la obesidad, se ha visto la homocisteína elevada, ¿no? Se han visto varias causas inflamatorias, pero vamos a quedarnos en esos. La edad, el sexo y el gen ApoE. Bien, acá. Entonces, cuando conversemos de factores de riesgo, lo primero que vamos a poner es la edad. Lo más importante es la edad, ¿correcto? Sexo femenino y la presencia del APO, del gen ApoE4 concretamente, ¿ya? Que protegen, ya se ha visto que protegen, voy a poner con verde, protegen los estrógenos, se ha visto que las terapias de reemplazo hormonal en algunas series protegían del Alzheimer, se ha visto que protege la educación, ¿correcto? Y el ApoE2. ¿Ya? Entonces, esos son los factores que se han asociado a protección en el Alzheimer. Muy bien, vamos a lo que es la clínica, que es lo que nos interesa. Entonces, el Alzheimer está dentro de los trastornos neurocognitivos mayores, lo que antes se conocía como demencias. Ya no es correcto usar el término demencia, tiene una connotación despectiva, entonces ya no se utiliza, y hablamos de desorden o trastorno neurocognitivo mayor. ¿Ya? Bien. Esto, según la DSM-5, requiere que se cumplan ciertos criterios, como cuáles: alteración en la memoria, más uno de los siguientes, que puede ser alteración en el lenguaje, alteración en las praxias, o sea que el paciente se olvide movimientos como abotonarse la camisa, atarse los zapatos, o sea, apraxias, problemas cognitivos, correcto, problemas en la cognición, problemas para relacionarse socialmente, o sea, problemas en la interacción social, ¿ya? Problemas afectivos y luego problemas motores ya profundos extrapiramidales. Entonces, la lógica de afectación en el Alzheimer es un problema degenerativo que va descendiendo. O sea, primero hay problemas en la memoria, típico del área hipocampal, luego aparecen problemas del lenguaje, ¿ya? En la parte del Wernicke, luego aparecen problemas en las praxias, en el área parietal y de la
circunvolución angular, ¿no? Problemas de las praxias parietovisuales, o sea, el cerebro no puede ya integrar la vista, los movimientos aprendidos y generas apraxias, ¿ya? Hay problemas también cuando vas avanzando en el reconocimiento de las caras, o sea, problemas en la interacción social, ¿ya? Hay un problema para la planificación, eso también es importante. Hay un problema para el pensamiento complejo, se llama así, problemas en el pensamiento complejo, en la parte del prefrontal. Y luego, cuando ya avanza bastante la enfermedad, hay problemas afectivos, y hay trastornos afectivos, psiquiátricos. Y lo último son problemas ya de ganglios basales, o sea, problemas ya extrapiramidales. Es la última parte, lo más avanzado, ¿ya? También puede haber, en algunos casos, ciertos episodios de delirios o de pseudoalucinaciones, que eso ya son en fases muy, muy avanzadas del Alzheimer, ¿ya? Al final el paciente termina muriendo infectado, ¿ya? Hace una infección severa y el paciente suele fallecer. Muy bien, pero a estos problemas, sobre todo a los trastornos del lenguaje, las praxias, reconocimiento social, que son los primeros en aparecer, se les agrega, ojo, se les agrega la incapacidad para valerse por sí mismo. Ese es importante. O sea, el paciente ya no puede vivir por sí mismo, ya no puede hacerse sus cosas, como decimos. Requiere el cuidado del otro, ¿ya? Otro criterio es que el estado de conciencia tiene que estar ok. O sea, no puede haber trastorno de conciencia, trastorno del sensorio, para poder hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome confusional agudo y otros trastornos cognitivos que no son el Alzheimer o las demencias. Entonces, la conciencia, el estado del sensorio tiene que estar preservado. Bien, y bueno, finalmente no tiene que haber ninguna alteración mental. O sea, al inicio no debería haber una alteración mental como esquizofrenia, como depresión, porque eso lo catalogaría de pseudodemencia. Puede aparecer el trastorno mental al final del Alzheimer, pero no al inicio, al momento del diagnóstico, ¿ya? Recuerden que este diagnóstico es de desorden o trastorno neurocognitivo mayor. Ojo, este es trastorno neurocognitivo mayor. El problema del Alzheimer requiere, además de esto, que no exista una causa evidente y por lo menos por más de 2 años, ¿correcto? Por más de 2 años, el paciente esté haciendo la clínica de forma progresiva y irreversible. Entonces, si ustedes cumplen estos criterios, trastorno de memoria más un componente cognitivo, el paciente no puede valerse por sí mismo, no hay compromiso sensorio y no hay una enfermedad psiquiátrica que lo explique, han diagnosticado trastorno neurocognitivo mayor, no han diagnosticado Alzheimer. Para llegar al Alzheimer tienen que haber descartado todo el resto de causas de demencias, demencia alcohólica, demencia multiinfarto, o sea, descartar todo lo otro y tienen que haber por lo menos visto una progresión irreversible de al menos 2 años. Ese es un criterio que siempre les digo que deberían tener en cuenta para Alzheimer. ¿Por qué? Porque si es que el paciente tiene un deterioro cognitivo marcado que se acentúa en menos de 2 años, o sea, muy rápido en 1 año, 18 meses, lo más probable es que estemos frente a otras demencias. Por ejemplo, la alcohólica, la vascular, la de PIC, etc. ¿Ya? Entonces, porque son demencias mucho más aceleradas. ¿Está bien? Y finalmente, si es que encontramos algún factor de riesgo de demencia, por ejemplo, alcoholismo, déficit de vitaminas o alguna enfermedad de Wilson, se me ocurre lo que fuera, primero hay que descartar esa causa de demencia. Bien, entonces, cuando un paciente es diagnosticado de Alzheimer por esos criterios clínicos, recuerden que no es el gol estándar. El gol estándar es la biopsia, ¿ya? El diagnóstico final del Alzheimer es post-mortem cuando se demuestra la placa beta-amiloide y el acúmulo de la proteína tau. Cuando se demuestra la placa beta-amiloide y el acúmulo de la proteína tau. Ahí recién se diagnostica. Pero eso ya es pues, para fines epidemiológicos, ¿no? Al final no cambia nada. Ya el paciente ya murió. Entonces, en vida, el diagnóstico se hace con la clínica y últimamente cada vez hay más pruebas que pueden ayudar a diagnosticar Alzheimer, sobre todo el dosaje en sangre de un derivado de la proteína tau, ¿ya? También se puede diagnosticar así, pero clásicamente es clínico y el tratamiento solamente es sintomático. Es para evitar que el paciente agrave sus síntomas y en el tiempo de vida que le queda, que son promedio 15 años, tenga una calidad de vida aceptable. Entonces, como el problema en el Alzheimer es la caída de la acetilcolina, entonces el tratamiento es aumentar la acetilcolina. Pero como la acetilcolina se usa en todo el cuerpo, yo no puedo darla por vía oral o endovenosa porque la acetilcolina rápidamente se degrada por acetilcolinesterasa de la sangre y la butililcolinesterasa. Entonces no tiene sentido darla de forma exógena, no tiene sentido. Entonces lo que hacen es dan un inhibidor de la acetilcolinesterasa, o sea, un inhibidor de la enzima, para que la acetilcolina propia que produce el paciente funcione más. Pero tú no quieres que la acetilcolina funcione en todo el cuerpo, quieres que funcione más en el cerebro. Entonces usamos inhibidores de la acetilcolinesterasa que atraviesan la barrera hematoencefálica y que actúan mejor sobre la enzima cerebral. Entonces ahí tenemos a la ribastigmina, al donapecilo, a la memantina. Perdón, a la ribastigmina, al donapecilo y a la galantamina, que no se los he puesto acá. Entonces, el más usado de estos inhibidores centrales de acetilcolinesterasa es la ribastigmina. No se olviden que atraviesa la barrera hematoencefálica y va al sistema nervioso central. Si el paciente no mejora con esta clínica, con este tratamiento, entonces pasamos a la memantina, ¿ya? La memantina es un fármaco que actúa sobre los receptores NMDA, de tal forma que evita que estos se abran, porque se ha visto que estos NMDA se asocian al daño por excitación de transmisión. Entonces, cuando se activa mucho el NMDA, se deterioran las neuronas. Entonces, lo que hacen estas memantinas es lo bloquean para evitar la progresión. Esto se usa en casos finales. La memantina se recomienda para casos ya bien avanzados del Alzheimer. Y recientemente se ha descubierto este monoclonal, el aducanumab, que se recomienda en etapas tempranas del Alzheimer para pacientes con clínica moderada a leve para evitar su progresión. Entonces, el aducanumab es un monoclonal que se utiliza en fases tempranas del Alzheimer que todavía está teniendo varios problemas para sus aprobaciones por el costo que implica y porque no sería viable para muchos sistemas de salud. Ya, pero sí tiene recomendación. ¿Listo? Bien, entonces eso era el resumen del Alzheimer. Ahora, no quiero dejar pasar que existen otras demencias que te podrían preguntar, como la demencia alcohólica, la demencia de PIC, la demencia de Creutzfeldt-Jakob, ¿correcto? Y así podemos continuar con varios ejemplos de demencias. Entonces voy a tocar rapidito el tema de cada uno. En la demencia alcohólica, obviamente tiene que haber antecedente de alcoholismo crónico, y si es que hay déficit de vitamina, puede haber un complejo de demencia de Wernicke-Korsakoff. O sea, aparecen blackouts, palimpestos, aparece clínica diencefálica, amnesia lacunar, eso es en el complejo de demencia Wernicke-Korsakoff, ¿ya? Asociado al alcoholismo. Si es que no hay déficit de vitamina, simplemente hay una demencia asociada al alcoholismo que se caracteriza porque es
Irreversible, sí, pero no es progresiva. O sea, dejas de tomar y la demencia deja de empeorar. En cambio, en el Alzheimer es progresiva y empeora hasta, bueno, hasta el final. La demencia de Pick. La demencia de Pick es una demencia de gente joven, menor a 60 años, que afecta el lóbulo prefrontal. Entonces, es una demencia cuyo componente prefrontal aparece desde muy temprano en la clínica. El paciente tiene trastornos de conducta, trastornos psiquiátricos, clínica prefrontal desde el inicio. ¿Ya? Y finalmente, en la demencia de Creutzfeldt-Jakob, el paciente en menos de un año se muere. El deterioro cognitivo es muy rápido y se le asocian otros signos motores, sensitivos y sobre todo mioclonías. Y el paciente fallece. Esto es Creutzfeldt-Jakob, se asocia a los priones, no se olviden, a esta proteína aberrante de los priones, y es una de las encefalopatías espongiformes. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Vamos a la enfermedad de Parkinson. Entonces, en la enfermedad degenerativa de Parkinson, yo siempre les digo, lo estudio junto con Alzheimer, porque es lo contrario. O sea, si el Alzheimer empezaba por arriba, problemas de memoria, cognitivo, las praxias, afectivo y terminaba en temas motores involuntarios, el Parkinson es al revés. Arranca con problemas motores involuntarios, problemas afectivos y luego se va recién a problemas cognitivos. Es al revés el Parkinson, ¿ya? Porque el Parkinson empieza su degeneración abajo, acá, ahí. ¿Qué hay ahí, Doc? El mesencéfalo. Entonces, en etiología, en el mesencéfalo, como estás viendo en este dibujo, hay una zona, que es esto, que es la sustancia negra, que está ubicada en el área A9, y más atrás está el área A10, donde también se produce dopamina. La diferencia está que esta sustancia negra de acá se va al área nigroestriatal, ¿correcto? Esta sustancia negra se va al estriatum, a los famosos ganglios basales. Entonces, esta sustancia negra, que se dirige sus axones hacia el sistema nigroestriatal, lo que hace es liberar la dopamina para el sistema extrapiramidal. Entonces, esta sustancia negra lo que hace es dar la dopamina que se va directamente al sistema extrapiramidal, ¿correcto? Y esta dopamina aumenta la vía de 1, ¿correcto? Y bloquea la vía de 2. Entonces, cuando la dopamina hace efecto sobre sus receptores de 1, activa la señal neuronal y eso favorece el movimiento. Mientras que cuando la dopamina actúa sobre el receptor de 2, el receptor de 2 disminuye el movimiento. Pero la dopamina, al actuar en este receptor de 2, lo que hace es activa una vía inhibitoria. Entonces, inhibe a la vía de 2. Entonces, la dopamina inhibe al que inhibía el movimiento. Entonces, ¿el resultado cuál es? El resultado es favorecer el movimiento, ¿ya? Entonces, vamos a pensarlo así para recordar. La vía de 1 acelera. La vía de 2 frena. Cuando digo vía, me refiero a las vías nerviosas. Se llama vía